En la administración de la Bogotá Humana, nosotros quisimos volver realidad el tema del derecho al agua en Colombia. El mecanismo que utilizamos fue el concepto de mínimo vital. ¿Qué es el mínimo vital? La cantidad de agua que una familia tamaño promedio, que está en 3.8 integrantes para todo el país, necesita para vivir, para su aseo, para su comida, para beber el agua potable. Nos dio una cantidad por mes de 6 metros cuadrados, bimensual, que es el caso de Bogotá, 12 metros cuadrados, en metros cúbicos. Sí, de matemáticas y geometría de quinto elemental. 12 metros cúbicos. Evaluamos cuánto podía costar eso a la empresa de acueducto y alcantarillado. Obviamente implicaba un criterio de segmentación de la población. Lo hicimos para el estrato 1 y 2 de la ciudad. Más o menos 800.000 familias, más de 3 millones de personas en la ciudad de Bogotá, e implicaba una disminución de las utilidades de la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad. La experiencia duró 3 años y aún se mantiene, aunque la han debilitado, lo cual demuestra que es posible en Colombia, a escala nacional, establecer un mínimo de consumo de agua potable gratuito. ¿Por qué hablo de esto? Porque esa gratuidad del mínimo vital, que obviamente tiene un costo de producción que sería sufragado por el presupuesto, es lo que garantiza en realidad el derecho al agua, en primerísimo lugar. Si no hay una gratuidad del consumo mínimo vital, el que no tiene con qué, no tiene agua. Y al no acceder, al no garantizársele el derecho fundamental, pues estaríamos en un artículo inocuo. ¿Esto qué significa? Que hay un costo presupuestal que habría que calcular a nivel nacional. Puede introducirse el concepto de progresividad, dado que no se puede hacer de un año para el otro, y tiene que introducirse el concepto de calidad real del agua potable. ¿Por qué? Porque la mayoría de los municipios dicen tener agua potable, pero la calidad de ese agua no garantiza la vitalidad. En esa mayoría de municipios que he señalado, que están básicamente en el litoral pacífico y la región Caribe, algunos en las zonas andinas, la alta tasa de mortalidad infantil, véase La Guajira, está asociada a la falta de calidad del agua potable, así se tenga el servicio. Por tanto, el segundo criterio que hay que adoptar en este derecho al agua es que el Estado sí debe brindar alta calidad en el agua potable en Colombia. Yo voy a votar afirmativamente el que se estatuya el derecho al agua en la Constitución colombiana, pero indudablemente si se supedita al concepto de estabilidad fiscal, de cuantía de dinero para resolver ese derecho, pues estamos volviendo el derecho inocuo, porque el derecho al agua potable es la otra cara de la moneda del derecho a la vida. Y es como decir que un Estado no puede garantizar el derecho a la vida porque no tiene dinero. Entonces yo le propondría al ponente quitar la frase de sostenibilidad fiscal, porque la Constitución colombiana debe hablar de sostenibilidad vital y no de sostenibilidad fiscal en derechos fundamentales, más en aras de dejar una discusión abierta de tipo teórico y conceptual. Aquí lo que se pone
de presente es la relación entre derecho y mercado. Como ustedes saben, una ideología, tal cual se define una ideología dominante en el mundo, hoy destruyéndose, concibió que el mercado por sí mismo podía garantizar el derecho. Es decir, que el mercado era capaz, sin mayor ayuda, de garantizar el derecho. A eso se le llama neoliberalismo. Por eso, durante décadas, los servicios públicos, que son el instrumento para garantizar un derecho, ¿qué significa eso? Teóricamente, que el bien se vuelve una mercancía y tiene un precio de mercado. Para el caso concreto, el agua potable tendría un precio de mercado y ese precio de mercado incluye una utilidad, sea porque la empresa, y aparece el concepto de empresa, sea pública o sea porque sea privada, y entonces en Colombia se decidió que hubiese una privatización del servicio de agua potable. La privatización implica, en teoría, que el empresario privado debería acometer las tareas de inversión que garanticen la calidad del agua potable, es decir, de la mercancía, y las inversiones de expansión en el caso que no hubiera personas cobijadas por el mercado. Eso no fue así en Colombia. En Colombia se convirtió efectivamente el agua potable en una mercancía con un precio que garantiza utilidad pública o privada, pero no se garantizó que el empresario privado o público pudiera hacer inversiones para alcanzar la cobertura total. Luego, el derecho no se garantizó. Es decir, el mercado no garantiza por sí mismo el derecho. El neoliberalismo estaba equivocado. Aquí surge una pregunta, y bien lo ha dicho Santiago, creo que en su intervención, y otros. Y entonces, si va a haber un consumo mínimo vital de agua potable gratuito, hablemos de 12 metros cúbicos, eso sale del mercado. Significa que el Estado tiene que acometer vía subsidio, hay instrumentos diferentes, vía subsidio, vía gestión propia, el que una parte del derecho no queda cobijado por el mercado. Eso obliga a una institucionalidad diferente. Por ejemplo, y lo dejo aquí como parte de la discusión, en medio del COVID, las empresas de acueducto de las principales ciudades del país debieron haber garantizado el consumo mínimo vital para la totalidad de la población. No lo hicieron. Ese hubiera sido un mecanismo entre varios, pero importante, de sostenibilidad de la familia en la cuarentena. No hubo esa política. ¿Por qué? Porque se sabía que si se hacía, no habrían utilidades. La pregunta que uno tiene que hacerse es, en el agua potable, en lo que tiene que ver con el consumo mínimo vital, ¿tiene que haber utilidad? Si ustedes examinan las cuentas de la empresa de acueducto de Bogotá, encuentran que la principal erogación es el impuesto de renta que se le paga a la nación. ¿Por qué una empresa de acueducto sobre el agua potable tiene que tener impuesto de renta? Porque tiene que tener utilidad. ¿Y por qué tiene que tener utilidad? Porque estamos viendo el agua potable como una mercancía, no como un derecho.